Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Ya conocéis a José Acosta. Super José. Sí, sí. Ahora es el momento de adulación de José, pero no lo necesita. Porque si hay algo que me sorprende y me sorprendió desde el primer momento, José dice, yo soy José. Ostras, esto es maravilloso. Y ahora yo sé, ay, yo soy Serafín. Bueno, bromas aparte, José cuando viene nos hace una conferencia. Os tengo que garantizar, y os garantizo, como decía aquel, ¿no? Puedo prometer y prometo, os garantizo que es una persona que no se prepara ninguna de las charlas. No se prepara. Terminé. Es un pozo de sabiduría y resuena con la energía que hay en este momento con los interlocutores. Chacho, se escuchó la pelota de puta. Así que, ¿de qué nos va a hablar José? Hoy, lo que os puedo garantizar es que vamos dando pasos y los damos muy fuertes. Y José es una persona que evoluciona, no digo día a día porque no lo veo día a día, pero de vez en vez que lo veo ha evolucionado un montón y me encanta porque algo se me contagia. Así que gracias por estar Gracias por aquí. contagiarme. Ahora el aplauso. Esto es tipo americano. Ahora pongo el fuego y venga a cruzar el fuego. La otra vez se tomaron el vacilón y tengo una espinita clavada con el tema de la barriga. Pues si se me había hinchado. Esta vez la barba lo que me creció. Vale, ¿de qué hablamos, chicos? ¿Qué quieren de qué hable? Vale, yo tengo de todas maneras claro de lo que quiero hablar. Vale, que es hablar de lo que significa irnos hacia el 2 de febrero del 2020. Hemos tenido 2 o 3 conferencias, ¿vale? De esas 3 conferencias, talleres o lo que sea. Y hay cosas que lo que estoy haciendo con esto es ir ordenando, que es distinto que ir diciéndoles a ustedes lo que tienen que hacer. Pero si se fijan, yo no les he dicho a ustedes lo que tienen que hacer. Yo les he dicho a ustedes dónde vivimos y cómo funciona la ley. Y siempre, y es importante insistir, desde mi verdad. Y digo eso porque mi verdad no es la verdad absoluta. Es la manera y la forma en la que yo percibo las cosas. Y esa sabiduría empírica, que es lo que vamos a vivir ahora, la estoy exponiendo. Para que ustedes empiecen a atreverse también a exponer la sabiduría empírica que tiene cada uno. Porque si cada uno es un programa distinto, cada uno ha experimentado algo distinto. Por lo tanto, cada uno de ustedes tiene algo que exponer. ¿Vale? Sabiduría empírica. Ya empezamos a diferenciar las cosas. Nosotros estamos acostumbrados a maestría. Después, lo diferenciábamos con sabiduría. Y claro, nos costaba diferenciar la diferencia que había entre maestría y entre sabiduría. Y hay una palabra que quizás une esto que se llama lo empírico. Sabiduría empírica. Vamos a ponerle una A. Con el tema del eso de género. ¿A una palabra que lleva la A? Empírica. ¿No? Sí, sí. Vale. ¿Qué es la sabiduría empírica? Esa es la que vamos a empezar a vivir a partir de la que hemos estado viviendo siempre, pero vamos a adquirir la conciencia de lo que significa, sobre todo a partir del 2 de febrero del 2020. Cuando digo a partir y nombro fecha, es porque tenemos que ordenar.
No porque eso sea así de manera taxativa. ¿Sabes? Porque muchas veces, no, que en la fecha esta, que en la fecha esta, que en la fecha esta. No, hay fechas que son importantes, pero no son más importantes que cualquier día a día, sino simplemente tenemos que empezar a ordenar. Y para ordenar, yo tengo que utilizar las herramientas de las que dispongo. Porque es más importante el 2-2 que el 3 de agosto, que es mi cumpleaños. Digo, no. Es lo mismo, ¿vale? Un poco para que vean que todo es una percepción. ¿Qué es sabiduría empírica? Aquella que está basada en la experiencia. Tenemos que volver a lo empírico. ¿Qué significa cuando alguien le dice, es que esto está basado en lo empírico? Está basado en la experiencia. La experiencia es lo que nos va a hacer conectarnos con la sabiduría interna. Sin experiencia yo no soy capaz de verme. Sin experiencia yo no soy capaz de verme en el todo. Entonces, esto cada vez va a resonar más. Cada vez lo vamos a tener de manera mucho más interna. Tal es así que esto nos va a hacer ver cómo nosotros hemos dejado de vivir la sabiduría empírica para convertirnos en maestros. ¿Qué es la maestría? Adquirir conocimiento. Y nosotros hemos asociado que adquirir conocimiento es igual a sabiduría empírica. Y no es verdad. Adquirir conocimiento no nos hace más sabios. Es al contrario. Además, si se fijan, hemos adquirido un montón de conocimiento y muchas veces tanto conocimiento nos ha hecho perdernos. Eso no significa que esté mal, teníamos que pasar por ahí. Era un proceso. Entonces, un poco comento esto para que empecemos a desprogramarnos, para que empecemos ya a que vean que las palabras tienen un peso. Empiezan diciendo al maestro, oh maestro, oh maestro. Ahora vamos a la sabiduría, ¿vale? Entonces tenemos que experimentarnos. Entonces, cada cosa que ustedes estén experimentando, normalmente, ¿vale? Normalmente, normal. Cada cosa que ustedes están esperando normalmente, ustedes cuando no llegan a lo que ustedes quieren, ustedes generan un juicio sobre ustedes. Porque como la maestría dice que tenemos que tener ese conocimiento, ¿y cómo teniendo ese conocimiento yo no soy capaz de llegar? Y entonces me juzgo. Y si se fijan, siempre estamos así. Entonces, ¿qué es lo normal? Y ya lo vimos en las otras, ¿vale? Esto, insisto. Lo normal es la misma acción repetida en el tiempo. ¿Por qué les pongo esto? Porque si la sabiduría empírica es a través de lo que yo experimento, si algo es no normal. Porque hasta que yo no he experimentado, yo no he vivido esa acción. Mientras que si ustedes se fijan, nosotros estamos habituados a vivir lo normal. Y si nosotros estamos en lo normal, nosotros sentimos paz. Y esa paz muchas veces, que de hecho lo hemos visto, esa paz muchas veces nos confunde. Porque como esa paz está basada en lo normal y he conseguido las cosas, y ese conocimiento que adquirí va en resonancia y consigo aquello que el conocimiento me dijo, estoy en paz. Porque lo normal, desde que yo empecé a experimentar mi vida, era conseguir algo. Y vamos a verla. ¿Se acuerdan que dije en la otra
que empezamos a basar nuestra vida en conseguir la felicidad? Para que yo viviera la felicidad es porque vivo un holograma que me permite experimentar o me pone como referencia el espejo, el holograma de infelicidad. Cuando nosotros empezábamos a conseguir la felicidad, estaba basada en la manera y la forma en la que nosotros proyectábamos la vida. Lo mejor es que dependiendo de donde naciéramos, dependiendo de lo que teníamos que hacer, pues había que tener un trabajo o estudiar, porque así el día de mañana teníamos una mejor remuneración económica y podía conseguir más cosas. Y entonces eso me llevaba a la felicidad. Entonces cada vez que yo consigo conseguir, vale, le pongo verbo nada más para un poco nosotros después ordenarnos. Vale, cada vez que yo consigo me siento feliz. Es verdad que cuando uno consigue cosas se siente feliz. Entonces quiere decir que el encuentro conmigo mismo es conseguir. O es ser. Y eso hay que ordenarlo. Haciendo lo que estamos haciendo, escribiendo conciencia. Entonces, cada vez que yo consigo las cosas, pues por ejemplo, no resueno nada, ¿sabes? Porque me dijeron que la felicidad, pues íbamos a misa, teníamos nuestra, ¿cómo se llama cuando íbamos con el cura y nos decía que habíamos sido malos o buenos? Confesiones. Íbamos a confesar y después de eso ya no resonamos con eso porque empezamos a estar activos, cada vez estábamos más inquietos y ya lo que queríamos era tener conciencia, era conseguir conciencia. Después, iluminado. Después, lúcido. Así sucesivamente. Cada vez que nosotros conseguimos este lado de la polaridad, nosotros sentimos paz. Como sentimos paz, ya creemos que estamos en la esencia. Y lo confundimos con esta palabra tan... ¿puedo borrar esto, no? Sí. Y lo confundimos con una palabra que se llama armonía. Vamos a dejar claros los conceptos. ¿Están un poco perdidos o me siguen? Seguimos. Más o menos. Vale. Si yo hago así, ¿vale? ¿Qué es la armonía? La armonía es este lado y este lado en el centro. Porque yo vivo en un holograma. Yo vivo que para yo ser consciente de este, tiene que existir este. Entonces, cada vez que yo estoy en armonía, yo siento paz. Pero si yo no me he desprogramado, cada vez que consigo cosas, siento paz. Y no tiene nada que ver esta paz con esta paz. Es sutil. Y entonces, como además en el programa tengo, que ahora vamos a ver con las herramientas que vamos a utilizar para saberlo, ¿vale? Como además en ese programa que uno tiene, está programado por esa presión, nosotros empezamos a conseguir cosas y si se fija, una de las cosas que queríamos nosotros era conseguir las cosas lo más rápido posible, por lo tanto estamos habituados en la creación a crear a corto plazo. Cuando yo estoy creando a corto plazo, si yo no consigo esa paz,
porque no he conseguido el resultado que yo quería, porque he estudiado un montón, me he metido en un montón de cursos, me he metido en un montón de cosas y yo no consigo lo que yo había proyectado que quería, yo me frustro y me voy a otra cosa. Y me juzgo. Ahora vemos cómo los enlazo, ¿vale? Porque sé que es un poco complejo hoy, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo me frustro porque no he conseguido cosas, porque entiendo que si ya yo estudié, lo importante era conseguir el resultado, porque me había programado que en la vida era conseguir, automáticamente digo, yo no sirvo para esto. Yo lo dejo. Y eso no es dudar. Pero creemos que lo que hacemos es ir a adquirir más conocimiento. Porque a mí no me salió. Y como no lo conseguí, vuelvo a dudar. ¿Será que yo no valgo para esto? Y entonces es importante, sí valemos para esto. Pero la creación no es solo a corto plazo, a medio y a largo. Porque si no, están desviando siempre el rumbo del barco. Si el barco lo quieres llevar aquí, por aquí vas a pasar toda la carretera. Pero sigue. Porque si no, aún no entiendes que la vida no es conseguir, es ser. Vale. ¿Cómo podemos nosotros tener herramientas para diferenciar la paz a la que estamos habituados y programados con la paz de la armonía? ¿Vale? Chicos, ¿me siguen? ¿O hoy estoy muy...? Porque yo los veo que están ahí alucinando, mirando. Sin respirar casi, ¿verdad? Sí. No para paladearlo, ¿no? Vale, ¿cómo diferenciarlo? Vale, si yo proyecto en la dualidad que vivimos, ¿vale? Y a mí me ha enseñado en el programa de educación, ¿vale? Educación, ¿vale? Y a mí me han enseñado que consiguiendo cosas yo soy, ¿vale? Y que además que cuando yo las consigo siento esa paz, ¿cómo hacer para desprogramarme? ¿Cómo lo hacemos? Esto es una proyección. ¿Y en la vida qué es una proyección? Borra. Y hago una pregunta. ¿Qué es pensar? Porque para saber yo si lo que estoy pensando yo soy, tengo que saber qué es pensar. Porque si no, yo no sé qué es lo que pienso. Yo soy. ¿Está claro, Julia? ¿Me sigue, verdad? Vale. Pensar es una proyección. Es una proyección, ¿vale? Y además, es una proyección y somos co-creadores. Ahora pregunto qué es co-creación, ¿vale? Y somos creadores. Es una proyección de cómo creo que son las cosas. Es una proyección de cómo creo que son las cosas en función de sus valores.
nosotros estuviéramos aquí, y esto lo he hablado con muchos de ustedes, y además, ahora mismo estábamos hablando de chiquillos. Y pueden venir aquí, estar hechos polvo llorando, y decirme, ay Dios, que cometimos un error. ¿Vale? Y yo, ¿qué les pasó? Y me dicen, es que nos comimos un bistec de cerdo y nos bebimos una cerveza. Son musulmanes. Y entonces estaríamos hechos polvo aquí y todos nos vamos a ir al infierno. ¿Vale? Porque ellos creen, ellos proyectan, ellos creen que comer cerdo y beber alcohol es pecado. Pero como nosotros que estamos aquí nos hemos criado en valores católicos, oye, tenemos que ir, a ver si quedamos, vamos a ir a echarnos un bistecito de cerdo, una cerveza, ¿qué tal? ¿Qué cambió? ¿La acción? No, la manera y la forma de percibirla. La prohibición es una percepción. Percepción. Entonces, pensar es una percepción de cómo yo creo que son las cosas. Siempre. De cómo las veo en función de los valores o si le añado variable a esa percepción, que es lo que conocemos. Y voy a poner variable, borro otra vez. Porque hoy, como no tengo papel, ¿sabes? Esa me la broma. Vale. Eso lo borro, ¿eh? Sí. Variables. ¿Qué son las variables? Porque la variable siempre está en la proyección, en la percepción. Además es necesaria. ¿Vale? ¿Qué son las variables en la vida nuestra? Los famosos y si... Easy. O bien el pensamiento origen lo acentúa o bien lo cambia. ¿Vale? Vale. Hasta ahí vamos bien. Vale. Sí. Borro otra vez. Vale. ¿Qué es lo importante de saber qué es pensar? Aparte de saber que es una proyección de la percepción sería, un poco percepción también, ¿vale? Percepción es que pensar no es real. Esto siempre es virtual. Por utilizar los términos de aquí, ¿vale? Vamos a ver. No es real. Vivimos en la materia. En la materia. Yo sé que todos tenemos capacidad de irnos con los unicornios. ¿Vale? Pero vivimos en la materia. Materia. ¿Vale? Proyectar no es real. Es la manera y la forma en la que yo percibo. Entonces, el mejor ejemplo es verlo con un ejemplo, ¿vale? Imagínense que vamos a montar un restaurante y el restaurante que vamos a montar tenemos un local, imagínense que yo soy el concejal que da el permiso de obra, la licencia de apertura y van con el arquitecto, hacen el proyecto, dónde van los baños, dónde va la cocina, ya tienen todo el proyecto acabado, vienen a buscarme, yo les digo, oh, ¿qué pasó? ¿Cuánta gente? Cuño, firmo, les entrego la copia del proyecto y antes que ustedes se vayan les pregunto, oye, ¿este restaurante es real? No, pero está pensado. Entonces, una disasociación que tenemos ya que ir siendo conscientes es que pensar y real no es lo mismo. Pensar en la manera y la forma en la que yo lo percibo. ¿Vale? Porque ese restaurante está pensado, pero no es real. ¿Vale? Y aquí, una vez dicho esto, tenemos que vernos a nosotros mismos.
Ya tenemos claro que entonces pensar no es real. ¿Están de acuerdo conmigo? Si eso es así, ¿vale? Vamos a verlo y voy a poner un ejemplo, ¿vale? Que yo se lo he puesto a cada uno de ustedes en momentos determinados. En momentos determinados. Y es que he puesto mis manos y siempre le he dicho, vale, vamos a imaginar que mi mano derecha es un estudio de arquitectura. ¿Qué hacen los estudios de arquitectura? Proyectos, pensamientos plasmados en papel, no son reales. Y te decía, vale, imagínense que el proyecto es un edificio. Para que este edificio se haga realidad, ¿qué hay que hacer? Y además le decía, vayan a saber así, que lo tenemos todo, el dinero, los permisos, construirlo, la acción. Pues normalmente, ¿qué hacemos nosotros? Como estamos en el pensamiento, somos proyectos de vida. No somos conscientes cuando estamos en la acción. ¿Ven el divorcio este? Es importante que ahora empiecen, más que integrarlo, porque ya ustedes lo tienen integrado, que no se olviden de esto. Porque si no, me empiezan a proyectar, porque empiezan a conseguir cosas y ya creen que son. Y digo, no. Si no se me quedan en esta laguna, pero como esta laguna yo proyecté que consiguiendo cosas ya yo soy, entonces me siento a gusto. Digo, no, váyanseme aquí. ¿Cómo nos estamos aquí? Es lo que se llama el silencio. ¿Vale? El silencio es lo que se llama, lo que yo llamo silencio. Algunos tendrán su silencio. No es que estemos callados. Lo normal es que cuando hablamos de silencio, automáticamente cada uno de ustedes, lo primero que se les viene a la mente, a la proyección, es dejar de pensar. Y eso no es real. Siempre estamos pensando. Y no se puede poner la mente en blanco. Porque para poner la mente en blanco, cuando la tengas en blanco, para saber que está en blanco, tiene que haber una mente que diga, ahora está en blanco. O sea que no se puede, ¿vale? ¿Qué es el silencio? Ser consciente de qué es pensar, no eliminar el pensamiento. Que cuando yo estoy en el momento presente, en el aquí y en el ahora, sepa que me estoy marchando a proyectar y que esa proyección que hago no es real. Una vez que termino, vuelvo al momento presente. Imagínense que queremos ir a Australia. Estamos en el barco y todos armamos una algarabía que no veas. Luna, estrellas, todas acostaditas así en parte arriba, mirando. Y yo, ¿dónde vamos? A Australia. Mira, nos dijeron que como Australia está vacía, quieren a gente. Y así que lo que vamos a hacer, vamos a montar un albergue. Tú traes gente de Canarias y nosotros nos traemos gente de Mallorca. Y hacemos y todos allí vas a gusto. Además, el mar está tranquilo, las velas están a todas estas. Estamos todos relajados. Y entonces, al final, cuando ya terminamos de proyectar, les digo yo, como no cojamos el timón, no llegamos a Australia. Momento presente aquí ahora es coger el timón. Es importante saber dónde vamos a llevar el barco, por supuesto. Pero si después nosotros no nos vamos al momento presente, nosotros no estamos en la acción que lo posibilita. Entonces, importante es empezar a saber qué es pensar. Quiero que piense, por supuesto, porque lo siguiente que nos va a venir ahora, cuando nos conectemos, ¿qué es lo que está viniendo ya? Que no va a venir una manera de decirlo. Es la diferencia que hay entre la química y... Esto me encanta. Alquimia. La química es lo que sucede. Y nosotros siempre, a través de la proyección, estamos en lo que sucede. Y nos hemos convertido en unos auténticos especialistas de armonizar lo que sucede. Ahí ya somos buenos. Pero la alquimia es crear lo que sucede.
Si no, vamos a estar aquí y vamos a pensar que esa es nuestra elección. Y no es nuestra elección, es nuestro descarte. Descarte. Hemos descartado esto y creyendo que armonizando esto estamos eligiendo. Claro, porque si no es... Ahora me dice Maricruz. Que, ¿qué ocurre? Si ustedes se fijan, vamos a hablar de las relaciones. ¿Vale? En las relaciones normalmente, cuando nosotros tenemos una relación, normalmente no significa que no siempre es así. Pero en la generalidad hemos adquirido un hábito, esa misma acción repetida en el tiempo. ¿Y qué hacemos? Nos quedamos con el ser de todos los descartes el que mejor nos va. En función de nuestra proyección. Y creemos que esa es la elección. Y no es real. Es una elección, sí, de lo que descarté. ¿Vale? Lo que pasa es que si lo decimos así parece frívolo, ¿vale? Lo teníamos que vivir. Claro, ¿cómo hacerlo? Váyanse a los niños. Cuando nosotros éramos niños, recuperar al niño, recordar al niño, y salíamos todos al recreo, y yo les pregunto, cuando estábamos en el recreo, ese chico con el que tú estás, ¿tú hubieras estado con ese chico? Y yo, no. Porque éramos creación, elección. Aquí es descarte y aquí es elección. Lo puse. Entonces, cuando vas al origen, muchas personas dirán, pues no, la verdad que no es lo que yo hubiera elegido. Porque en el momento que empezamos a proyectar, el día de la vida hacemos una proyección. Y entonces yo voy a estar con lo que yo valoro que va conmigo. Pero ese no soy yo, esa es una impresión que he descartado y en ese descarte me he quedado con. Eso no significa que no sintamos, que no... Vale. ¿Me sigue? Sí. Aquí puedes poner descarte y aquí elección. Vale. La vida es una elección. Porque si no, nosotros seguimos estando en el hacer. Porque como sigo descartando, lo estoy haciendo por la proyección que tengo, de lo que a mí me conviene. No es lo mismo decir ser apacible que hacer apacible. No es lo mismo ser amoroso que hacer amoroso. Y es sutil. Y eso, yo lo único que les doy herramientas para que ustedes empiecen a verse ustedes. Que ustedes empiecen a elegir ustedes. Porque la vida de nosotros no es incorrecta. Y no estamos viviendo lo que no debemos. No. Porque entonces estamos ya en la proyección. Que es correcto y que es incorrecto. No, la vida de ustedes, lo que están viviendo es, eso que ustedes están viviendo, lo están viviendo desde la conciencia. Bueno, pues están generando situaciones para ser conscientes. Porque si no, la proyección le va a decir, tía, mira que eres un normalito. No. Vale, de hecho una de las cosas que proyectamos y que a mí ya empiezo a decirlo, porque ya estamos en el momento de decirlo, es encuentro yo con estos ruidos. Contra, yo no sé si esto ustedes lo dicen aquí. ¿Ustedes dicen chachi? Sí. Chachi. Sí, nosotros somos mucho el chachi. Nosotros ya es un sinónimo, ya proyectamos encuentro igual a chachi. Igual a guapo, ¿sabes? Nos salen alas y decimos ¡qué maravilla! El encuentro se sufre muchas veces. No es fácil ver cuando uno se desnuda y está programado de una manera determinada porque lo tuvo que vivir y aceptar la verdad. Muchas veces no es fácil. Muchas veces el ver cómo nuestro miedo nos atosiga y nos paraliza, aún sabiendo la verdad. O cuando estás retorcido y llorar porque ni siquiera entiendes y te vas a lo normal y lo normal es el programa y dices tú, yo estoy loco.
empecemos a desmitificar ya las cosas, vamos a naturalizarlas. El encuentro es jodido. Y si después en el encuentro tú te encuentras bien, digo, mira, pues mejor. Claro, ya, si se fija en el encuentro y lo vimos todavía desde la proyección de... Ay, yo me acordé que yo pensé en otra frituría de encuentro. Y eso no es real, no está basado en lo empírico. Seguro que todos ustedes los que están aquí se han echado a llorar. En el encuentro, ¿eh? Y encontrándose y diciendo, es que ya yo no sé. Porque yo siempre me digo, joder, yo seré el único tonto que me pasa esas cosas. Nos pasa todo, ¿vale? Entonces vamos a desmitificarlo. Entonces, importante, ¿vale? No es dejar de pensar. Es necesario utilizarlo. Pero pensar no es real, es una proyección de cómo uno percibe las cosas. Entonces, para que tú sepas qué es lo normal, ya eso está pensado. Porque lo normal es lo que ya yo proyecté, si no, no sabría. Entonces, automáticamente ustedes, de manera inconsciente, que es lo que quiero que lo hagan consciente, cada vez que hacen algo que no es normal, existe una cosa que se llama temor. Ya eso tienen que empezar a grabárselo. Porque están justamente desprogramándose. Y les va a dar miedo. Mucho además. Porque esto es normal. De hecho, todos los que estamos aquí, bueno, si no todos, casi todos, ¿vale? Si algo nos hemos sentido, es personas no entendidas. Y no entendidas porque éramos distintos, y era real, a lo que se concebía que teníamos que ser normal. Y sufríamos. Y de hecho muchos de nosotros activó una necesidad. La necesidad de ser aceptados. Entonces, para ser aceptado, ¿qué era lo normal? Tener conocimiento. A más conocimiento, más me aceptan. ¿Cómo sería entonces? Esta palabra también me encanta. ¿Ves? Es un programa. He dicho las que me encantan y las que no me encantan me deberían encantar también. ¿Vale? Natural. Hay que volver a ser natural. Si se fijan muchas veces, y esto suele pasar, cuando tenemos a una persona, nosotros que nos hemos concebido no, que nos costaba ser aceptados porque éramos distintos y porque muchos de nosotros hemos luchado por estar en la normalidad, ¿vale? Una de las cosas que hemos hecho constantemente, ¿vale? Es hacer lo posible por ser aceptados, inconscientemente. Es inconsciente, ¿vale? Pero lo hacíamos. ¿Cómo es ser natural? Voy a ponerme yo como reflejo, ¿vale? Imagínense que ustedes tienen a alguien conocido, ¿vale? Y lo normal, ya no tanto, antiguamente era mucho más, era que cuando tú ibas a un sitio que se saliera de lo normal, tenías que tratarlo con pinzas. Entonces, si a lo mejor le decía, oye, que tengo una persona que conozco, que se llama José, él viene de Canarias, de vez en cuando, a mí me ayudó, deberías ir a verlo. Pero como nosotros no somos normales y somos distintos, no, yo te lo agradezco, pero yo en el mundo de la espiritualidad, yo de verdad gracias, pero yo no creo en esos rollos. Es un timo. Pues nos ha pasado. Ahora ya está fácil, pero antes era un estigma. ¿Vale? Que además el mismo mundo de la espiritualidad se encargó también de hacerlo, porque era como lo proyectábamos. Y entonces vuelves a insistir, oye, mira, que no, que vayas a ver a este hombre, hombre, si estás jodida, vete a verlo, que oye, que al final... No. Hola, Elena.
No, que al final, oye, que al final, oye, que no, que vayas a verlo, que mira a ver que si, oye, ya, pero entonces no estás tan jodido. Y sigue insistiendo que no, que yo, oye, que de verdad que te lo agradezco, pero que yo eso no creo en eso. Y entonces al final ustedes medio cabreados ya, ¿vale? Porque se sienten aludidos, no por lo que dice de José, sino porque tú has ido. Y dice, muchacho, vete a verlo, que él es normal, él es como tú y como yo. Y yo de repente me paro y les pregunto, ¿yo soy normal? No, soy natural. Y mi naturalidad se ve normal. Empiecen a ser naturales, porque ninguno de ustedes a mí me ve distinto a lo normal. Y en cambio yo hablo de cosas totalmente distintas, pero mi naturalidad se ve normal. Por eso me pongo a mí como reflejo. Y una de las cosas que muchas veces ustedes usan como reflejo, vete a ver a José, es normal, es como tú y como yo. Entonces pierdan el miedo. Porque si no es el miedo a lo normal. ¿Vale? Vale, ¿cómo hacer para saber que estamos en lo natural? Lo que a mí se me ha ocurrido. ¿Vale? Cada vez que yo voy a generar una acción, automáticamente mi programa me va a llevar a lo normal. Y va a justificar esa normalidad. Tienes muchas razones para justificarla. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es preguntarme a mí mismo qué haría yo de manera natural. Porque mi programa automáticamente me va a llevar a lo normal. Entonces me pregunto, ¿qué haría José de manera natural? Imagínense que vamos a Campastilla y alquilamos un bungalow para todos. Y a las 3 de la mañana, de regreso para el bungalow, veo la piscina guapísima y digo, vamos a bañarnos. Lo normal es que ustedes me digan, José, eso está prohibido. A esta hora no se puede. A las 8 de la mañana es cuando va. Da igual, venga, vamos a bañarnos. Muchachos, ¿cómo hacer eso? Venga, mañana, que no sé qué, que no sé qué, empiezas a entusiasmar. Venga, vamos, coño, que no sé qué, que no sé qué, que nada, total, quieto. Pero que no, además, no tengo bikini. Digo, igual, bañemos de nuevo, todos tenemos lo mismo. Ya, pero, y les pregunto, ¿qué harían ustedes de manera natural? Dice, yo bañarme. Bueno, pues están tardando. Después diremos, no sabíamos nada. Pero nos bañamos. Vale, es un ejemplo tonto. Empiecen a preguntarse qué harían ustedes de manera natural. Vale, y eso les va a diferenciar una cosa de la otra. Vale, ¿me han seguido? Fue un poco follón, ¿no? Te seguimos, te seguimos. Sí, fue un poquito follón. Claro. A ver. Vale. Esto, vale, que hablamos de la paz, estaba viendo porque dejé apuntado en el papel dónde estaba lo de la paz. Y después lo vi y digo, mira, está aquí. Esto es el papel, ¿no? Iba a ser así. Rebobina para atrás. Vale. Por eso es importante empezar a diferenciar las paz, ¿vale? No siempre para asesinar en paz. Y eso solo lo pueden hacer ustedes. Ya ustedes empiezan a ser sabios empíricos. ¿Vale? Empiezan, no. Siempre han sido sabios. Vaya, tienen la diferencia. Otra asociación que hacemos nosotros es mente es igual a pensamiento. No. No. No, no. Vale. La mente no es quien piensa. La mente gestiona lo que la conciencia piensa. Vale. Para empezar a diferenciarlo. Y la mente no es mala. Vale. ¿Queda claro esto? Lo repito.
Mente no es pensamiento. Ah, que quedó claro. Vale, ¿por qué les digo eso? Porque la Trinidad que vamos a empezar a experimentar en la alquimia es inspiración, pensamiento. Que pensamiento realmente, ahora pongo pensamiento, pero porque es lo que utiliza, realmente es creación. Esto es lo que vamos a ver. Primero la conciencia se inspira, ¿vale? Después crea esa inspiración que tiene, piensa cómo lo va a crear, ¿vale? Y después el cuerpo la experimenta. Esta está relacionada con el cuerpo, esta con la conciencia, o lo que diríamos espíritu, ¿vale? Y esta con el alma. Ojo, no con la mente. La mente es una gestora. Vale. Vale. Y quien se inspira, realmente lo que pasa es que la palabra está limitada. Cuando tú te inspiras, ¿sabes? Esa inspiración te llega al canal, ¿verdad? Después ya automáticamente eso que te llega te hace sentir. Ah, interesante. Acá, voy a apuntar. ¿Está apuntado esto? Voy a apuntar. Voy a apuntar porque a preguntar. Somos lo que sentimos. Es una pregunta cabrona, pero... Claro, es para cuestionar. No. Y si se fijan, lo sabemos, pero nos cuesta integrarlo. No somos lo que sentimos. Sentimos cosas. Y es cierto que eso es real, ¿vale? Pero lo que llamamos amor es el orden de esto que sentimos. Realmente el amor, por ponerle palabras, ¿vale? Sería el orden de eso que sentimos. Vale. Y borro, ¿vale? Y vamos a ver la diferencia que hay entre emociones y sentimientos. Porque no somos lo que sentimos, es real. Pero, ¿y entonces cómo se gestiona eso y cómo se ordena eso? Vale. Las emociones son las que vienen integradas en nosotros, son naturales. ¿Vale? Y un poco nos cuesta diferenciarlas. ¿Vale? De hecho, solo hay 5 emociones que después se trasladan. Acuérdense que cuando yo digo esto, siempre hablo de mi verdad. Si nosotros vamos a cualquier libro, pues hay 30 y pico emociones, depende de qué libro vaya, pues hay. Vale, para mí solo traemos 5 emociones. Vale, que las hablamos la otra vez. Vale. Vale, las emociones son las que son naturales. Vale, imagínense que son las que están dentro. Vale, dentro de nosotros, en el cerebro, en la mente. Vale, en el bulbo raquídeo, en la pineal. Vale, emoción. Vale, y si se fija, están integradas en nosotros, más que integradas son naturales, ¿vale? Porque la integración no es naturalidad. Cuando un ciego vive una emoción, ¿vale? De miedo, de temor, el ciego expresa en su cara el temor. ¿Cómo es posible eso si él nunca ha visto eso? Es porque está en su interior. O come y siente placer y lo refleja en la cara. Él nunca lo ha visto.
está en su interior. ¿Qué son los sentimientos? ¿Ven mis 4 dedos con las emociones? Si se fijan, esto es un cerebro. Bueno, a grosso modo, ¿vale? Los sentimientos es la manera en la que yo aprendí a gestionar las emociones. Esos son los sentimientos. La manera que yo aprendí a gestionar la emoción. Entonces, si nosotros no disasociamos que los sentimientos no somos nosotros no nos desprogramamos para gestionar la manera y la forma que hemos aprendido a gestionar la emoción de otra manera. Yo creo. Me lié un poco ahora con ustedes. ¿Vale? Por eso es importante empezar a desglosarlo. ¿Vale? Porque sentimiento y emoción van de la mano. ¿Vale? Pero son cosas totalmente distintas. Porque yo siento una emoción y el camino aquí, por decirlo una cosa, mi experiencia aquí en la Tierra, el juego mío es justamente empezar a saber qué es pensar, empezar a saber qué es una proyección y que además yo proyecto en función de lo que siento. Y si yo no sé que lo que siento es aprendido, entonces me cuesta mucho desprogramarme. ¿Vale? Para programarme. Más que desprogramarme, realmente eso es lo que es el encuentro. Porque cuando hablamos de desprogramación, siempre es como si aquello no fue válido, aquello es malo, ¿no? No, es que ahora tenemos más conciencia para verlo. ¿Vale? Lo que pasa es que el lenguaje es tan limitado que yo a veces estoy hablando y me estoy escuchando y digo, coño, esto no está bien, ese es el coño canario. Y eso me había olvidado. Vale, esto no está bien expresado, ¿vale? Pero queda claro que los sentimientos es la manera forma. Por eso, muchas veces, cuando tenemos un proceso de ira, ¿sabes? Hemos aprendido a gestionarlo de una manera determinada y nos dañamos un montón. Porque automáticamente sentimos la ira, que es una emoción natural, y como hemos aprendido a gestionarlo sentimentalmente de una manera, vamos a saco. Son anclajes. ¿Vale? Vale. Vale. Bueno, queda claro que quiero que se me coloquen en silencio, en el momento presente, aquí y ahora, y que empiecen a entender. La tristeza ¿Sí? es emoción, pero también es sentimiento. Sí. Vale. Lo que pasa es que desde las emociones, entiendo lo que me quieres decir, ¿vale? Pero desde las emociones, como yo tengo solo 5, realmente yo no tengo tristeza como una emoción. La tienes como sentimiento. Claro. Para mí la tristeza está dentro de la aflicción. Vale, porque la aflicción es la capacidad que tiene el ser de despegarse del dolor. Como no me puedo despegar del dolor, siento tristeza. Vale, que una aflicción en el tiempo, como no tengo fuerzas, porque no tengo fuerzas de despegarme, me genera tristeza, y como me genera tristeza entro en una depresión. Además, si se fijan, las depresiones normalmente, ¿vale?, no atienden a algo concreto. Es a un cúmulo de situaciones. ¿Vale? Y es porque no puedo despegarme del dolor, no tengo fuerza. No tengo fuerza. Entonces, por eso es tan jodida, porque cuando la tengo, no sé de qué. Y por más que lo intento, no tengo fuerza. Entonces la gente ve ahí, cuando vas a lo mejor a terapeutas y tal, se ven porque siempre porque sí, normalmente como estamos en lo que sucede, para tú saber lo que sucede quieres irte al origen del porqué. Y entonces en la terapia se van al origen del porqué, pero es que no tienen porqué. Solo es que no tienen esa emoción. Están bajo de emoción, entonces no hay un porqué, salvo que tú conozcas la emoción. Y se fijan, siempre están, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? Es que de ahí después generamos perfiles. Claro, pero somos movimientos. Y estos son perfiles erróneos, estáticos. No sé cómo yo decirle a ustedes. De hecho, la programación realmente va a ser como la Fibonacci.
¿sabes? Todo lo que es el cero, realmente el cero quiso experimentar, que es el universo, y puso un espejo. ¿Vale? Y ese espejo quiso ver más allá, sus ojos. Y ese otro espejo, 1 y 1 se duplicó, 2, 2 y 1, 3, 3 y 2, 5, 5 y 3, 8, 8 y 5, 3. Y así, esta es la Fibonacci. Ustedes no han oído hablar de la geometría sagrada, del número Fi. Entonces todo es una espiral. Siempre está abierto. ¿Vale? Entonces, lo que yo estoy transmitiendo, ¿vale? O exponiendo de mi sabiduría empírica, es que todo lo que expongo es crear orden de qué es lo que es para que tú experimentes la estructura en la que vivimos. Por tanto, siempre va a estar abierto, nunca va a estar cerrado. Entonces, por ejemplo, me pregunta, la tristeza está abierta. Bueno, puedes hacer un planteamiento de, es que para mí es un sentimiento y está. Y también es real. ¿Vale? No hay nada encorsetado. Porque es una percepción. ¿Vale? Vale. Bueno, una vez dicho esto es para que empiecen a trabajarse ustedes y más que trabajarse para que, bueno, empiecen a ver que no consiguiendo cosas siento paz y por eso ya creo que soy. Y si se fijan, hay mucha gente que hace un curso, ya sacó el título y ya es. Y además siente paz. Vamos, una persona popular y el primer mes le entraron 30 y ya es. Y además, como encima no sabe lo que es pensar, pues proyectó y le entraron esos 30 y consiguió a corto plazo la satisfacción, ya es. No sé, un poco para que ustedes no se autoengañen, ¿vale? Vale. Vale. La otra vez nos quedamos con explicar lo que eran los chakras. ¿Se acuerdan? Para llevar una regla con respecto a los chakras. Vale. Pues no lo voy a hacer. Qué cabrón. Vale. Vamos a hacer una regla, ¿vale? Una regla no. Vamos a darle orden. Y voy a intentar que ese orden se lo demos de la manera más aplicada posible, ¿vale? Por tanto, estoy abierto a que ustedes intervengan y le pongan también otro tipo de palabras, ¿vale? Eso es lo que hemos hecho, déjalo abierto, ¿vale? Vale. ¿Qué son los chakras? Si usted se fija, nosotros hemos proyectado que los chakras es lo que somos nosotros. Y entonces, si los chakras estaban bien, nosotros estábamos bien. Pero claro, para estar bien lo hemos proyectado. Era conseguir. Y así es todo, ¿vale? Es el pez que se muerde la cola, ¿vale? Realmente los chakras es como si uno viniera con un programa, ¿vale? Programa es destino. ¿Vale? Lo podemos llamar destino. Y ese programa tiene que pasar por 7 niveles. ¿Vale? En la medida de la manera en que va ordenando esos niveles, ¿vale? Va encontrando el siguiente nivel, ¿vale? Es una manera un poco tosca de explicarlo, ¿vale? O si fuéramos colores, imagínense que venimos con una paleta de colores, de hecho yo creo que es mejor, porque los chakras siempre se representan con color, y el color no sea exacto al color del chakra origen. Entonces esa paleta la tienes que mezclar con el color del chakra origen y hasta que ese color no esté, tú no pasas al siguiente. ¿Vale? Para un poco explicarnos, ¿vale? Entonces, voy a ir de arriba a abajo, pero realmente es de abajo arriba. O bueno, lo hacemos de abajo arriba, ¿sí? No pasa nada. Oye, esto era hasta aquí. Déjame con la medida. Mal pensados. Vale. Vamos a empezar de abajo. Vale, y vamos a hablar de los elementos. Vale. El primer chakra, ¿qué se experimenta en el primer chakra? Y
¿Cuál es? Bueno, ustedes tienen conocimiento. ¿Cuál es el primer chakra? Conexión con la tierra. Conexión con la tierra, sí señor. Entonces, ¿qué elemento es el que experimentamos en el primer chakra? La tierra. ¿Vale? Tierra. Vale. ¿Qué experimentamos en la tierra? Sí, está bien. ¿Qué experimentamos en la tierra? El temor. ¿Vale? Pero, que además es la raíz. Pero, ¿qué es el... ¿Qué es el teléfono? No era yo. Ah, no me da igual, no lo hago mal. No pasa nada. Pasa que yo me quedo visco porque me desconecto, ¿sabes? Pero no... Vale, ¿qué experimentamos en la tierra? El temor, ¿vale? ¿Qué temor? ¿Qué temor puede ser esto? Sobrevivir. La supervivencia. Eso es lo que se experimenta en el primer chakra. Vale, y esto es raíz. Cada uno de nosotros viene con mayor o menor medida. Vale, y está asociado con el cuerpo. El cuerpo es el que nos genera temor. Acuérdense que somos tres. El cuerpo también tiene su propio... ¿Vale? Y el cuerpo es quien nos dice a nosotros, ¿vale? ¿Qué miedo? ¿Cómo sobrevivir? ¿Cómo... Vale, ¿qué lo bloquea? Necesito que lo bloqueas aquí, sí. ¿Qué puede bloquear eso? ¿Qué puede bloquear el primer chakra? Bueno, ustedes tienen conocimiento. Digan lo que ustedes saben. ¡Oh, qué miedo! Qué miedo. Puede bloquear Miedo. miedo a no tener, al dinero, a la casa. Vale, sí, pero ¿qué puede bloquear? Sí, es cierto, mira la casa, miedo, lo tienes más como ¿qué miedo lo bloquea? No, ¿qué bloquea el miedo? ¿Cómo No, puedes miedo, cancelar que- eso? seguridad, sí. La confianza. El amor. Sí, la falta de confianza. Vale, pero ¿qué lo bloquea? Realmente lo que lo bloquea es intentar eliminar el miedo. Ah, Si fijan, nosotros hemos proyectado que el miedo es malo, es negativo. Y entonces muchas veces nos sentimos estúpidos y llegamos y nos ponemos a llorar y nos ponemos a... porque el miedo nos paraliza. Y entonces nos sentimos mal porque queremos eliminarlo. Entonces lo que bloquea el primer chakra es eliminar, bueno, es un intento, ¿vale? Eliminar el miedo. ¿Qué lo desbloquea? Acción. Dirige. acción, aceptación, es decir, permitir. Venga, afinemos más. Sí, bueno, va relacionado. Confianza. Si el miedo lo tengo que... Ah, Lo que no tengo- te paralice. Claro, ¿cómo no me paraliza? Aceptando que no siempre es Muchas malo. veces acepto el miedo y por aceptar el miedo no significa que no lo tenga. Pues hacer una acción a pesar de que te pueda dar miedo. Ordenando. Tenemos que aprender a gestionar el miedo. Ordenando el miedo. Orden. ¿Se acuerdan que les dije que el orden es lo que iba a diferenciar? Vale. Entonces, siempre vamos a tener miedo, siempre, porque el miedo es parte de lo que somos. Ya tenemos instalado sobrevivir, supervivencia, y es el primer chakra, el chakra raíz. Entonces, muchas veces lo que lo bloquea es que no aceptamos el miedo, porque proyectamos que aceptar el miedo es no estar en el camino que me lleva al encuentro, y entonces dejo de ser consciente y dejo de ser no lúcido, porque además me siento, y el miedo está en todo. Porque es lo que somos.
tengo miedo a perder mi pareja, tengo miedo a divorciarme, tengo miedo a que crea que soy celoso, porque si cree que soy celoso, te hablan de tonterías, pero que son reales. ¿Cómo va a ser eso? José celoso, por Dios, con todo lo que yo me he encontrado a mí mismo, ¿cómo yo voy a ser celoso? Y entonces cuando te preguntan, dice, ¿pero qué te pasa? Digo, no, nada. No soy verdadero. Hasta que luego le digo, bueno, ¿te digo la verdad? Sí, dime. Digo que estoy celoso. Y me contesta, pero ¿cómo es posible que tú estés celoso con lo que tú eres? Digo, sí, por lo que yo soy. Te digo que estoy celoso. Pues explícame, porque no lo entiendo. Te lo voy a explicar. No es como a mí me gustaría estar. Es como yo estoy. Porque si yo no acepto la verdad en mí, yo no creo verdad. Y eso es un sentimiento, no es una emoción. Efectivamente. Vale. El temor a sobrevivir sí es una emoción. El temor sí. Vale. Es una emoción. Vale. Entonces, importante, vale. Vale. Y esto, a ver, esto es una guía que yo, a través de las palabras, intento que sea sencillo para que cuando ustedes se vean, ya sepan qué chakras están, más que bloqueando, qué chakras, cuál están en proceso. Porque no se bloquean o se desbloquean. Es la manera y la forma en la que lo hablamos. Es lo que eres. ¿Vale? Vale. Segundo. Pero, o sea, si tú tomas conciencia de lo que es el miedo, una acción que te puede, no, algo que te pase, que te pueda generar miedo. Sí. Muy bien, toma la conciencia. Sí. Te estoy viendo, ¿eh? Sí, no, sí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo lo elimino? Ordenándolo. No lo puedes eliminar. Lo puedes ordenar. Te voy a poner un ejemplo. Tú imagínate que te vas a la playa. ¿Vale? Y me aprendí a gestionar, ¿vale?, el temor siendo puritana. Y entonces yo no quiero ponerme bikini y me pongo bañador. Pero adquiero conciencia y me doy cuenta que era un miedo. Y ahora fui con bikini. ¿Sabes? Y ya José adquirí conciencia de que era miedo, me puse bikini. Pero es que ahora tengo otro. Porque quiero ponerme en topless. Y claro, me gusta, pero... Y después, pero bueno, me atrevo, ¡pam! Porque quiero conciencia y sé que simplemente lo tengo que ordenar. Y después con topless. Y después nudismo. Y después, el miedo siempre va a estar. Siempre. Lo que pasa es que siempre, en la medida de la manera en la que vas adquiriendo conciencia, vas gestionándolo. Entonces, si nos cogemos y nos bloqueamos, es porque siempre intentamos eliminar el miedo. ¿Por qué intentamos eliminar el miedo? Porque creemos que el miedo es malo. Proyectamos que el miedo es que nosotros hemos aprendido a tener miedo, cuando el miedo es lo que existe, porque el miedo es un holograma. Realmente, el cero, cuando se proyecta en el uno, el cero es amor. Tú eres amor. ¿Qué es lo que te impide que tú seas tú? El temor. Tú eres amor. Pero ¿y qué es lo que impide que Elena sea Elena? El temor. Pero para Elena ser consciente, necesitas tener el temor. Porque como te ves, como experimentas el amor, no puedes experimentarlo. Porque si ya eres, te tengo que poner un espejo. Cuando yo digo lo de la sombra, ¿vale? Le ponemos una sombra. ¿Se acuerdan cuando estábamos arriba? No, o sí. Encima del estanque no hubo una sombra que disparte un momento. No, estoy mezclando las cosas. Yo soy amor, ¿vale? Soy luz, ¿vale? Y además voy a ponerlo. Lo que pasa es que, y además, mira, así desbloqueamos la oscuridad. Y ya yo no uso la oscuridad, intento no usarla, porque esta palabra se entiende como mala, como negativa. Entonces, normalmente lo que estoy haciendo, porque como las dos son luz, estoy poniendo ausencia, ¿vale?
Y todos sabemos que es ausencia de luz. Todos lo sabemos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto hay que integrarlo, indudablemente, porque lo que existe realmente es la luz. Y la consecuencia de tapar la luz genera un holograma, ausencia. Pero lo que es real es la luz. La ausencia existe, pero no es real porque es la consecuencia. Yo la tapo y genero la oscuridad. Esa oscuridad existe, pero ¿qué es lo que es real? La tapa. Si yo no tuviera la tapa, nunca tuviera oscuridad. De hecho, para que exista la oscuridad y generar un holograma, tiene que existir materia. Si no, no generaríamos un holograma. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros al temor, lo que es oscuridad, ausencia, al amor y la luz, al amor nosotros lo tenemos integrado como un sentimiento, como que somos lo que sentimos. Cuando el amor es energía, que me hace sentir. Y lo que mueve esa energía es emoción, energía en movimiento. Entonces, cuando hablamos de las emociones, realmente yo les estoy diciendo que las emociones es lo que mueve la energía que eres. Coñazo, ¿no? Vale. Sí. No. Vale. Aquí no consiste, Elena. Vale, tienes que afrontarlo. Y el hecho de que tú no lo afrontes, porque muchas veces nosotros adquirimos conciencia y si te fijas, proyectamos. Vale, yo tengo ese miedo. Adquiero conciencia y ya lo tengo que afrontar. Porque si yo no supero eso, yo no soy. Eso es mentira. Cuando te dicen que vayas a tu niño interior, entonces, o sea, vete atrás para ver dónde viene. El niño interior no tenía miedos educados. ¿Sabes? Los que traes son de origen. Entonces, cuando te dices vete a tu niño interior, es porque viendo tu niño interior eres capaz de ver tu naturalidad, no tu normalidad. Tú ahora eres una mujer normal, normal entendiendo no desde la falta de tal, sino, y cuando eras niña eras una mujer natural, sin haber vivido un proceso en el que me hizo proyectar algo de mí, o sea, percibir algo de mí en función de lo que yo sentía. Y tú vas a tu niña, lo tomas la conciencia y tomando la conciencia en teoría lo sanas. Sí, si entendemos, porque ¿sabes lo que pasa? Que nosotros entendemos sanación como curación. Y entonces cuando nosotros decimos sanación como curación ya entendemos que estamos haciendo algo mal. Claro, fíjate si estoy haciendo algo mal que me tengo que sanar. Pero si yo considero que eso que estoy viviendo es parte de mi proceso, yo no sano, ordeno. Porque ahora una de las cosas que vamos a adquirir conciencia es, entre comillas, ¿vale? Porque es lo que me da de acuerdo, es el significado de la sanación. Cuando uno adquiere conciencia, uno sabe cómo se daña. Uno sabe cuando uno deja de ser uno. Y de hecho, hasta el daño ese empieza a ser relativo, porque sabes que eso es un proceso que tienes que vivir. De hecho, una pregunta que yo le hago a ustedes es... Ay, que se me fue la pregunta. Una pregunta buena. Me vendrá. ¿Sobre la sanación? Sí, a ver, sobre la sanación. Curación y sanación. Sí. La vida ha cambiado. ¿Con respecto a qué? ¿Mm? ¿Con respecto a qué? No cambia. Lo que cambia es tu percepción. La vida es la misma. Estamos viendo la misma ley. Vale, entonces, pero si seguimos en que la vida cambia, entonces yo no veo claro, la misma vida. ¿Qué hago yo? Percibirla de una manera distinta. Vale, por eso es importante adquirir conciencia, porque cuanta más conciencia no eres más, sino tienes más capacidad de tu existencia. Vale. Segundo chakra, elemento. ¿Cuál es el segundo chakra?
Este es cojonudo. Agua. Vale, sí. ¿Qué hace el agua en la naturaleza? Limpiar, ¿vale? Alimentas la que da la vida cuando se siembra. De hecho, cuando nosotros vamos a la playa, una de las cosas que hace el agua es limpiar lo que llamamos el aura. Y de hecho, si ustedes se fijan, ustedes van a la playa y se pegan un baño, y cuando llegan a la arena hacen... Y como estén relajaditos, les cae la baba. Vale. Vale. ¿Qué es lo que se experimenta aquí? El placer. Y al placer le voy a poner... Ven, chicas, ¿veis? Sí. Sí. Merecimiento. Vale, es por darle palabra. Vale. ¿Qué es lo que puede bloquear el placer, el merecimiento? Esto que nos destroza muchas veces. La culpa. Pero si además yo lo llevo a lo que decía antes, la culpa, seguro que para yo sentirme culpable ya he proyectado. Yo no puedo sentirme culpable de algo concreto. Los niños no se sienten culpables. Ellos no perciben la vida. Ellos son vida. Pero como nosotros percibimos la vida, entonces nos sentimos culpables. Y esto bloquea el fluir. Bloquea el segundo chakra. Vale, queda ahí el segundo chakra, se asocia muchas veces a la sexualidad. Porque lo hemos mezclado con el placer. Cuando hablo de merecimiento, si ustedes se fijan, nosotros no somos merecedores, o sea, lo decimos de boca para afuera, pero nosotros en nuestro interior no nos sentimos merecedores. De hecho, yo a ustedes, de repente, a uno de ustedes, pues tiene un golpe de suerte y empieza a encontrarse y además generó una masa que no veas. Y como no les cuesta sacrificio, ustedes no son merecedores de eso. Y empiezan a entrar en un caos. Te lo digo por experiencia. Por sabiduría empírica. Y entonces me siento que soy merecedor. Entonces a lo mejor hago una charla, un montón de gente, la gente me felicita y digo, pero ¿cómo es posible? Y me voy y digo, y me siento abrumado. Porque en el fondo yo estoy experimentando el que me siento inconsciente por mi parte no merecedor. Cuando soy merecedor porque lo he creado yo, porque es mi canal, porque no sé si lo explico. Pero es que me han enseñado de chiquitito que para yo conseguir las cosas tengo que sacrificarme. Y entonces no valoramos el talento, sino el sacrificio. Vale. ¿Qué lo desbloquea? ¿Qué puede desbloquear la culpa? Perdón. Perdonar. El perdonarnos. Cuando digo perdón, me parece que es personal, es perdonarnos. Nos sentimos culpables porque no llegamos, nos sentimos culpables porque no somos conscientes, nos sentimos culpables. De hecho, una de las cosas que nos hace que no permitimos perdonarnos es, ¿sabes? Tengo en el karma un follón con mi madre y viví una vida con ella que no veas y yo, claro, ya estoy proyectando y me siento culpable porque se murió y no me perdono. Ahora empezar a perdonar, chicos. Lo estamos haciendo bien. No es que yo quiera alimentar la autoestima de ustedes. Es que es real. Cada uno en su camino. ¿Sabes? Si empezamos ya a ver que no es conseguir, sino que es como los niños vivir, ni siquiera tendríamos que perdonarnos. Todo y cada una de las cosas que estamos viviendo son parte de lo que tenemos que vivir. ¿Vale? Cuando hablamos de aceptación es importante entender que aceptar no es resignar. Está muy asociado también. A decir, ¿qué tienes que aceptar lo que te pasa? El otro está percibiendo que me tengo que resignar. Entonces yo no entiendo. Entonces, no, aceptar es que lo tengo que vivir. Y resignarme es, bueno, ¿qué le voy a hacer? No. Yo acepto, pero no me resigno.
Quiero tener esa conciencia, gracias a eso adquiero conciencia. ¿Vale? Vale. El tercero. Fuego. ¿Qué hace el fuego? ¿Qué experimentamos? Transformación. Si se fijan, es el elemento que transforma en la materia. ¿Vale? Por cierto, aunque vaya para atrás, este chakra, lo normal es que esté bloqueado. El primero también. Normalmente los chakras son dos trinidades unidas. Bueno, perdón. Y ahora, un poco antes de terminar ahí, es así. ¿Esto qué es? Vale. Los tres de raíz, el cuarto, y los tres de la divinidad. Aquí está tierra. Y aquí está la visión. Vale, entonces es 3, 1, 3. Vale, pero es una manera para entenderlo. No sé que nos llamen después, nos digan, ¡ay! Sí, claro. Porque seguro que hay gente que se alude, ¿sabes? Alude. Vale. Fuego, transformación. ¿Qué puede bloquear eso? Vivimos la transformación. ¿Qué puede bloquear el tercer chakra? ¿Qué lo puede bloquear? Lo voy a poner aparte. Nosotros somos el 100%. Y a través de la proyección, ¿vale? Lo que bloquea la transformación es la frustración, la decepción, y la vergüenza. Ya explico la vergüenza, ¿vale? Cada vez que nos decepcionamos, si ustedes miran en el interior de ustedes, hemos proyectado. Vale, ¿qué es la vergüenza? Nos sentimos avergonzados porque hemos creado unas expectativas en torno a nuestra vida. ¿Qué es la vergüenza? Me avergüenzo de no conseguirlo. Eso bloquea el tercer chakra. Vale. ¿Qué lo bloquea? Me siento decepcionado. Ya no puedo más. Tiro la toalla. Me siento frustrado. No soy capaz de conseguir esto que percibo. Vale. Entonces, si yo soy el 100%, ¿vale? ¿Qué es lo que hace que se desbloquee eso? ¿Vale? Dependiendo del porcentaje que uno tenga, lo que desbloquea eso es la transformación, la voluntad de transformarme. Muchas veces a nosotros nos cuesta tener la voluntad de transformarnos porque es tan decepcionado lo que estamos que de voluntad me queda un 10%. Y el 90% es de frustración, de decepción, de avergüenza. Entonces, esto es lo que hay que empezar a invertir. Por eso hablamos de la voluntad de transformarnos. Entonces lo bloquea cada vez que estamos decepcionados. Y cuando digo lo bloquea, acuérdense que es una manera de hablar. Tenemos que vivirlo. Siempre va a haber situaciones en las que nos sentamos decepcionados, porque es vida. Que nos sentamos frustrados, que nos avergonzamos porque no cumple. Eso pasa hasta con las relaciones. Hay veces que estamos en una situación y querías decirle al otro lo mucho que querías, lo mucho que le echabas de menos, pero llegó 10 minutos tarde, la tortilla se te enfrió y te tiraste una bronca que no veas. No le dijiste la verdad, le dijiste tus razones.
Y después te frustras porque lo que tú te querías era tener una buena noche con él. ¿Vale? Algo tan simple como eso. Claro, y claro, pero si yo decía en aquella época, tienes el tercer chakra bloqueado, yo no sabía. Porque como no tenga los chakras alineados, y no tenga chakras, mi vida es una mierda. ¿Sabes? Es un proceso natural. Vale. No lo pongo aquí. O sea, fuego, transformación, la decepción, pueden poner lo que lo bloquea, y la voluntad de transformación lo que lo desbloquea. Vale. Borro, ¿vale? Puedo borrar, ¿no? Déjame poner el otro papel. Yo me voy a quedar en la casa de los chicos. Es la pizarra más bonita que he visto en mi vida. Yo le dije que no trajera papel. Que no libera. Vale, ¿y vamos por él? Cuarto, vale. Cuarto, el chakra corazón. ¿Vale? ¿Qué elemento puede ser el chakra corazón? La piedra. En la cabeza, sí. Una roca. Sí, en la cabeza. Vale, el elemento, realmente en el chakra corazón, lo que se experimenta, ¿vale? Es el amor. Y dentro del amor el deseo, ¿vale? Un poco para que lo tengan claro y darle más palabras para cuando ustedes estén ya tengan, se coloquen. Vale, el aire. El aire está en todos lados, ¿vale? El elemento aire. Vale. ¿Qué lo bloquea eso? Y este es curioso. Y acuérdense que estamos aquí. ¿Qué puede bloquear el chakra corazón? Este es curioso y lo voy a decir, siempre deseamos cosas, ¿vale? Experimentando. Y esto es lo que experimentamos. Lo que lo bloquea es algo que es curioso, ¿vale? Y que nosotros lo vemos de una manera, lo percibimos de una manera distinta. Es la no aceptación del dolor. No queremos aceptar que en la tierra se duele, que en la tierra se sufre, que en la tierra no queremos aceptar. Porque concebimos que el dolor y el sufrimiento es un error de nuestra existencia. Y no es real. Si yo les pellizco a ustedes les duele. Porque vivimos en la materia. ¿Habrá cosa más jodida que lo que nos genera los sentimientos? Es intenso. Cuando un sentimiento no es correspondido desde nuestra percepción, porque siempre somos una percepción, eso duele. No vengamos de Illuminati y no, yo es que estoy en una... No, duele, cada uno en su... pero duele. Porque es químico. El cuerpo lo materializa. Entonces la no aceptación del dolor siempre lo bloquea. O el dolor es lo que lo bloquea y lo desbloquea la no aceptación. La aceptación, perdón. Vale. La no aceptación lo bloquea y acuérdense que lo que estoy haciendo es buscando palabras para que ustedes lo vean ya no de manera teórica, sino de manera lo más práctica posible, lo más aplicado posible. Vamos ahora a los tres de arriba. 3 de arriba. Vamos. Dime, niña. Lo que lo desbloquea después. La amor. La aceptación. Lo que lo desbloquea. Sí. Vale. Vamos al quinto. Quinto chakra. ¿Cuál es el quinto chakra? La laringe. Y entonces, ¿qué elemento puede ser? No. El sonido.
La frecuencia. ¿Qué experimento? La verdad. Hablo la verdad que traigo, ¿vale? ¿Qué lo bloquea? Voy a ponerme L, ¿vale? Y aquí la incoherencia. Ya explico la incoherencia. Y aquí, coherencia. Normalmente nosotros tenemos asociado el quinto chakra. Si se fijan, cuando nosotros ponemos ronco, ¿qué estarás diciendo que no debes? ¿Vale? O ¿qué estarás tragando? Sí que lo dices. Sí, vale. Y cuando percibimos la vida así, no es nomás, siempre lo hemos dicho así, pero realmente el quinto chakra, ¿vale? Tiene que ver con la verdad intrínseca, la que tú traes de tu propia naturaleza. Voy a poner un ejemplo, ¿vale? Cuando tú eres incoherente con esa verdad. He sentido siempre a mi propio género, pero nunca lo he permitido. Entonces no salgo del armario. Mi ser se siente atraído por mi mismo género, pero yo no lo he hecho. Ahí hay una incoherencia. De hecho, suele ser una vida jodida. Una experiencia jodida. Porque creas una disfunción, una realidad paralela. Entonces suele, ¿vale? No significa que siempre sea así. Pero suele ser vidas muy impolutas, muy en apariencia. En el interior es todo lo contrario. Hay una renuncia a quién soy. Entonces el quinto chakra no es tanto lo que dices o lo que no, sino si soy coherente con mi verdad o incoherente. ¿Vale? Y es un matiz importante, porque muchas veces estás, y a lo mejor lo que realmente estás haciendo, que sabes en tu interior la verdad, es mucho más profundo que simplemente la palabra, y no le haces caso, por miedo. ¿Vale? No lo quiero ver. Entonces, yo creo que el ejemplo más fácil es cuando uno no sale del armario, ¿vale? ¿Vale? Y eso, pues, suelen ser personas, sobre todo antes, las que, bueno, vivían vidas para ser aceptados en la normalidad, ¿vale? Sí. Sí, entonces crean una realidad paralela y creen fervientemente en la disfunción, ¿vale? No están equivocados, ¿eh? Es lo que tenían que experimentar. Claro, si llamamos nosotros de dioses y decimos está equivocado, y ¿cómo sabes tú que el programa ese no era de él? Es obvio que era de él. Ahora, él es el que tiene que adquirir conciencia, o ella, ¿vale? Entonces tiene que ver con la verdad que nosotros venimos a experimentar. Y la verdad que lo que venimos a experimentar solo está en el interior de ustedes. Por eso es importante saber lo que es pensar, para saber si eso que estás pensando realmente coincide con lo tuyo. Vale. Vamos al sexto. ¿Qué elemento puede ser el sexto? La presión, ¿no? No, el tercer ojo. Sí, el tercer ojo. La intuición. ¿El color? No. ¿Qué puede ser? Y fíjate, es lo que somos. Es bonito, bonito. Luz. De ahí la visión. ¿Vale? Es luz. Y este me gusta. ¿Qué puede bloquear la luz? La noche, El luz también. ¿Qué podría bloquear la luz? Sí. ¿Saben una palabra que bloquea la luz? ¿Vale? La ilusión. ¿Por qué? La ilusión. ¡La ilusión! Que no me acuerdo. Para que no lo diga cuando estés oyendo, dice, ah, coño, mira lo que era. La ilusión. ¿Por qué? ¿Qué es la ilusión? Una proyección, algo iluso. Es anhelo y esperanza.
¿Y eso qué es anhelo y esperanza? ¿Quién lo proyecta? La percepción. Entonces no es pensamiento. Entonces en vez de escuchar mi luz, me voy a la proyección, a cómo yo lo percibo. Y si además yo quiero dominarlo, le digo, chicos, ya sé cuál es la vida correcta. Ustedes tienen un trabajito y yo les vendo un coche. Después se me compran una casa. Después me tienen hijos. Después, y yo monto las empresas detrás. Como ustedes no tienen capacidad, porque le llaman ilusión y hay que vivir con ilusión, ustedes, fantástico. Y yo, que tengo más conciencia, un símil, ¿vale? Voy montando las empresas detrás y lo mismo. La ilusión bloquea el sexto chakra. Vale, busco palabras que... Vale. Y la ilusión, a veces cuando dices, ay, me hace ilusión... Está mal expresado, realmente. Bueno, mal expresado. Está expresado porque la palabra es acción en movimiento. Y a la acción en movimiento le pongo palabra. Entonces, si me hace ilusión, vale, cuando dices me hace ilusión, ahí, bueno, me corrijo yo. Realmente no está mal expresado porque tienes un anhelo y una esperanza. Eso es ilusión. Vale, el problema es que para tú conseguir esa ilusión, si yo tengo ilusión, ¿vale? Ilusión de lo que sea, ¿vale? La energía, tú en el momento presente la tienes aquí, en la proyección. Entonces, eso no se va a dar, porque tú necesitas el momento presente. Porque lo único que haces en el momento presente es ilusionarte. Claro, lo estás posponiendo. Claro, para el futuro. claro. Y además te sientes bien, porque hay que tener ilusión en la vida. Vale, ¿cómo hay que vivir? Para que veas la diferencia y le buscamos palabras. ¿Cómo sería aquí en el presente? Vale, en el presente, realmente es en el ahora, que ya hablaremos del presente y el ahora, pues son cosas distintas. Y cuando digo en el presente, porque siempre proyectamos. Acuérdense que íbamos a ir a Australia. ¿Vale? Pero para yo llegar a Australia, tengo que meterme, ¿vale? Entonces decir, coño, pero que eso es lo que me ilusiona. Y tenemos que empezar a diferenciarlo. Realmente en el ahora es con entusiasmo, alegría, ¿vale? Voy a poner una trinidad. Y pasión. Si yo tengo entusiasmo, alegría y pasión, ¿cuándo? Aquí, ahora, no es lo mismo que la ilusión. Es lo mismo. La diferencia, porque si yo he proyectado eso y eso quiero, si no me vengo al momento presente y cojo el timón, yo no voy a hacer eso lo que quiero. Entonces muchas veces nos han enseñado a estar en la virtualidad creyendo que si yo estoy ilusionado voy a conseguir las cosas. Vale, entonces realmente cuando oigo estoy ilusionado, yo normalmente, salvo que se me escape, digo estoy entusiasmado, estoy alegre, estoy apasionado. Me entusiasma esto que vamos a hacer. Me alegra esto que vamos a apreciar. ¿Sabes lo que les digo? Y entonces ya voy yo, con las palabras voy programando. Porque ya tengo asociado la ilusión como la palabra que hay que tener para tener una vida yanqui. ¿Vale? Es como tomar conciencia de Sí. que estás pensando, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. Y volver aquí. Sí, sí, Eso sí. lo puedes pensar. Sí, sí. Y uno puede decir ilusión y no pasa nada, porque tú puedes saber lo que es la ilusión, pero tú quieres seguir utilizando lo que es la ilusión. No pasa nada. Lo que pasa es que si la palabra define la acción, si no define la acción, no hay que usar la ilusión. Hay que usar el entusiasmo, la alegría, ¿vale? Porque si no, ya digo, ilusión, ya todo el mundo, ¿la ilusión es mala? Digo, no. Vale, si no, empecemos a usar las palabras que definan las acciones. Vale. Vale. Vamos al séptimo. Y este me gusta también. ¿Y qué define? Ser consciente. ¿Vale? Claro, claro. Una vez que tú te vuelves al momento presente, ¿vale? Ya empiezas a llenarte de luz. La visión, la única manera es porque en el momento que yo no proyecto anhelo y esperanza, yo lo estoy proyectando, estoy en el momento. Vale. Una pregunta personal. Bueno. ¿Tú para ir al momento presente respiras? No, tú vienes ya con facilidad al momento presente. Claro. Sí. O sea, no tienes que respirar, ni prepararte, ni No. todo eso. Si te fijas, igual que me haces la pregunta, respóndetela.
Va a integrar. Si tú estás, es un ejemplo, ¿vale? Si tú estás, y me alegra, porque realmente es una buena pregunta, porque es lo que hacemos todos. Pensamos una pregunta tal, pero es una buena pregunta, porque eso lo hacemos todos. ¿Realmente no estás pensando que para venir al momento presente tengo que hacer algo? Bueno, yo si me preguntas en mi fondo te diría que no. A la pregunta siempre al final. Claro. Un niño, cuando tú eras niña y tú ibas a jugar con las muñecas, tú hacías... Porque ahora ya no puedo jugar con las muñecas. No. ¿Por qué? Porque das vida. Entonces, en el momento en el que yo proyecto mi vida, es cuando empiezo a buscar qué tengo que hacer para ser yo. Acuérdate, cuando proyecto mi vida de manera inconsciente, proyectar no es malo, ¿vale? Por eso es que es jodida la palabra, ¿vale? Entonces, en el momento en que ya tú estás, dices, coño, claro, me respondo yo a mí misma. No hace falta respeto. De hecho, cuando tú no eres consciente, Maricruz, y estás en un momento intenso, solo nosotros hacemos... Lo hiciste porque estás en el ser, y haces... Lo haces. Sí, sí. Suspirito. Sí, sí. Y así tal. De hecho, cuando nosotros vemos a nuestra pareja que suspira, ¿estás bien? No, es que te veo suspirar. O veo a niños, coño, al niño... Yo me inmeso. Me queda relajada. Vale, nos falta el séptimo. Vale. Que ya están cansaditos y yo también. Vale. ¿Qué elemento puede ser el séptimo? Ahí está antes. El color. El éter, lo cósmico, la divinidad, ¿sabes? El más allá. Vale. Vale. ¿Quién lo bloquea? Este está guapo. Este es como el de la ilusión. ¿Quién lo puede bloquear? No ve. Voy a contestarle de los de bloqueo porque es importante. Antes, estando en el sexto chakra, ¿vale? Voy adquiriendo conciencia para desbloquearlo, ¿vale? Otra cosa que lo bloquea, aparte de la ilusión, es la separación del todo. Y lo que experimentamos en el sexto chakra es el discernimiento. Que no lo puse. El sexto. Sí, el sexto, la luz. Lo desbloquea. O sea, cuando uno ya pasa por el sexto chakra es porque tiene luz. Al tener luz tiene capacidad de discernir, de cuestionar su propia existencia. ¿Vale? ¿Por qué lo bloquea, aparte de la ilusión, la separación del todo? Porque cuando ya yo tengo luz y soy capaz de discernir, sé que mi existencia es posible reconocerla si tengo espejo. Mis otros compañeros. Si yo me separo, yo no tengo la posibilidad de verme a mí mismo. Y ojo que el mundo está bloqueado en el sexto chakra. Porque las religiones y el mundo de la espiritualidad, si tú resuenas con mi creencia, perfecto. Pero si tú no resuenas con mi creencia, me excluyo, me divido. Y creo que tengo luz. Por eso es importante el somos. Porque yo soy tanto en cuanto los demás existen. Somos seres sociales y eso viene aquí dentro. Para que nosotros existamos, tiene que existir dos. Y ojo, porque cada vez que nos metemos, proyectamos, quiero conseguir, esto no me interesa y dice, todo te va para acá. ¿Vale? Y eso separa. Y ahora mismo estamos teniendo un problema de luz en el mundo. Porque nos estamos separando. Se separan los islámicos, se separan los orientales, se separan los occidentales, se separa porque estamos entendiendo que todo es separado. Y todo es junto. ¿Vale? Entonces la luz me permite discernir. En el momento que me permite discernir, yo sé que yo soy hombre porque existen ustedes, las mujeres. Si no, no sabría que soy hombre. ¿Vale? Entonces, por eso nos vamos a sentir una llamada muy intensa
a compartir los grupos. ¿Vale? Porque vamos a tener que... Claro, ¿qué pasa? Que tenemos un histórico y hemos proyectado que como éramos personas que no nos sentíamos normales, entre comillas, porque eso le pasa a todo el mundo, pues muchos cogieron y dijeron, yo para no sentirme aceptado, me voy a mi mundo interior y me quedo en mi yo soy. Y cuando voy a compartir en el somos, digo, no, que va, yo estoy mejor conmigo mismo. Yo me lo guiso y yo me lo como. Y no, ¿vale? Por eso les anuncio que estamos creando un coro. No, aquí. Erika va a montar una delegación aquí en Mallorca y vamos a hacer las 3 islas capitalinas. Es verdad. Y el domingo Alexandra se conecta, Es el sexto. el sexto, la luz, ¿vale? Se conecta con la posible directora, ¿vale? Y ya empezamos, así que... Y no me miren, a cantar. Porque eso se enseña. Y después nos uniremos con la gente allá. Y la idea es... ¿vale? Sí, además yo lo tenía ya. Y la idea es hacerlo igual que allá. O sea, allá, con el director no está aquí, pero hacer el mismo repertorio para cuando nos unamos, seamos tal. O sea que, vale, que... La manera y la forma... ¡Ay, María Luisa! No voy a ver con el micrófono de oro. Vale, séptimo chakra. Me queda séptimo chakra. No grabamos hoy, por Dios. Séptimo chakra, vale. Séptimo chakra. El éter, lo divino, lo cósmico. ¿Qué lo puede bloquear el séptimo chakra? Hemos estado hablando, pero le voy a poner otra palabra, un sinónimo, para que vean que será lo mismo. Porque yo doy una vuelta que te canse, ¿vale? Lo que lo bloquea, ¿vale? Bien. Hola. Sí, señor, lo cotidiano. ¿Por qué lo que lo bloquea es lo cotidiano? Porque es una norma. ¿Qué es lo que hace mi normalidad? Ir a lo cotidiano. Y si es lo cotidiano es porque yo estoy conectado con la esencia. No. Lo cotidiano con tu creencia. Lo cotidiano bloquea la conexión. Y ya yo solo por eso les digo, cuando vamos con la conciencia que nosotros tenemos y con la que vamos por allá, se supone a recibir conocimiento, y de repente vemos que se está haciendo de manera cotidiana, yo le digo, chicos, ¿ahí hay conexión? ¿Acá no? ¿O hay una provisión de cómo es? Eso es cada uno. ¿Vale? Ojo que lo cotidiano es lo que bloquea el séptimo chakra. Si lo cotidiano le pongo un sinónimo, es lo normal. La normalidad. Porque si yo soy yo, ¿cómo me salgo a mi parte natural? Cuando programo. Si hubiera sido normal, mi abuela seguramente volvería a nacer. Y me diría, este chico, esto no es normal. Vale, entonces es importante, porque es una palabra importante. Entonces, pierdan el miedo, porque se desconectan. No es que se desconecten, vale, porque siempre estamos conectados. Dejan de ser conscientes y entonces buscan en la mente para empezar a sentir sensaciones, ¿vale? Lo cotidiano, si se fijan, lo cotidiano lo aplican a todo. Lo cotidiano es cuando tú estás en el camino al encuentro, yo sentí unas cosas que te cagan. ¿Cómo se llama eso, muchacho? Intuición. Lo cotidiano es que sintamos intuición. Eso es lo cotidiano. ¿Y la intuición es conexión o no? Una persona que tenga mucha intuición es una persona que está muy conectada o no está muy conectada. Depende, ¿no? Pero cuando ya tú eres,
tú no tienes intuición, eres la intuición. Entonces, si tú, como ya no sientes ese chorro de intuición, porque ya eres, tú crees que estás desconectado. Pero cuando no eras, sentías el chute y decías, se me echó los pelos a punta. Pero como ya eres, ya estás ahí. Ya dices, no, mira, esto. Cada vez eres más natural. Cuando estamos con los niños y estamos jugando con los niños, y de repente el niño está jugando y te mira y te dice, no, porque eso no lo hizo mami. Y ese problema estaba oyendo. Es increíble, eso lo hemos vivido todos. ¿Qué pasó? El niño es la intuición. A él no le hizo falta sentir, él estaba lo que estaba y en cambio fue capaz de conectar. ¿Vale? Mientras que lo normal que es, lo cotidiano que es, ya no siento intuición ninguna, me desconecté. No, es porque eres. ¿Vale? Es un poco para que empiecen a aplicarlo en lo cotidiano a todo. Vale. No hemos dicho. De momento, déjalo ahí. Eso es cuántico ya. Los cuánticos ya otro día. Vale. Los tres de abajo, ¿por qué están conectados? Cuando normalmente tengo miedo y no acepto el miedo y lo intento eliminar, me siento culpable. Me siento culpable y como no perdono, me frustro, me decepciono, por eso están los tres unidos. Y si se fijan, los tres están en la misma Trinidad. Además, el pez que se muerde la cola, al final no sabes cuál es el primero, cuál es el segundo, cuál es el tercero. ¿Vale? Una vez que ya yo empiezo a ordenar eso, lo siento. Y es cuando me voy al cuarto chakra. ¿Vale? Y ya lo sentí. Y entre todas las cosas lo que hice fue aceptar ese proceso de que me dolió. ¿Coño? Porque sentía. ¿Vale? Después me voy al quinto y empiezo a ser coherente con eso que sentí. Porque me perdoné. Y tuve la voluntad de transformarme. Después, eso me permitió tener discernimiento. ¿Vale? Y ese discernimiento me hizo ver que mi hermano, que me cabreó muchísimo, me mostró mi percepción, mi ausencia de luz. No mi mentira, mi error, no, me mostró. Y después, creé, vale. Me fui a la naturalidad, dejé de ser cotidiano y lo hice acción. Entonces siempre están estos tres, después estos tres. Vale, pero que todos están unidos. Vale. Hasta luego.